Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos todos a la casa del Señor y así también los que nos pueden estar viendo a través de Facebook. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en este maravilloso día que el Señor nos ha regalado. Vamos a comenzar este servicio a nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, glorificando el nombre de nuestro único y eterno Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Voy a estar leyendo con ustedes el Salmo 46. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y acá les voy a leer el versículo 8 hasta el 11. Dice así: Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Mire lo que dice el Señor: Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y esto tenemos que guardarlo nosotros en nuestros corazones. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Vamos a presentarnos delante del Señor en oración y le vamos a rogar a Dios que Él sea con nosotros en medio de todo lo que se haga en esta mañana. Amado Señor, vamos delante de tu presencia, reconociendo que tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, Señor, en las tribulaciones. Y también, Señor, en los momentos de felicidad, en los momentos de alegría, también tú estás con nosotros, Señor. Tú eres el gozo, Señor, de nuestro corazón, Señor. Aquel que cambió nuestro lamento en baile, como dicen los salmos, Señor. Gracias, Señor, por haber traído, Señor, esa paz, Señor, ese consuelo, Señor bendito, a nuestra vida, Dios mío. Gracias te damos por todas tus bendiciones que diariamente tú derramas sobre nuestras vidas, Padre. Pero solamente el mayor gozo que nosotros tenemos es tenerte a ti en nuestra vida. El que tú te hayas apiadado de nuestras almas, Dios mío. El que tú hayas enviado a Jesucristo a esta tierra a morir por nuestros pecados. A hacer, Señor, la justicia que nosotros no podíamos hacer, Señor. Gracias, Señor, porque a través de Jesucristo nosotros podemos acercarnos en esta mañana y así todos los días de nuestra vida, para darte gracias, Señor, para poder también pedirte, Señor, que tú perdones nuestras transgresiones, Señor. Gracias, Señor, porque a través de Jesucristo, Señor, tú eres, Señor, el que nos consuela, Señor, y el que también nos perdona, Padre. Perdona nuestras faltas, Señor. Perdona todo aquello que nosotros hacemos en contra de ti, Señor. Cuando ofendemos a nuestro prójimo, también te ofendemos a ti, Señor, ya que son hechos a la imagen tuya, Padre amado. Por eso te pedimos, Señor, que tú, Señor, seas, Señor, en medio de nosotros, Señor. Que tú seas, Señor, dirigiendo todo lo que se haga en esta mañana, Señor. Dirigiendo nuestras vidas, nuestro corazón, Señor. Que nuestro corazón pueda exaltar tu nombre, Señor, en esta mañana. Porque tú eres el único digno, Señor, de recibir toda la alabanza, toda la gloria y toda la honra, Dios mío, tanto de nuestra boca, Señor, como de nuestros actos, Señor amado. Te pedimos, Señor, que usted sea dirigiendo de principio a fin este servicio y que usted bendiga a cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor, y aquellos que también estarán escuchando en esta mañana tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, y te pedimos tu bendición, esa que viene del cielo, esa que nos das tú, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a pasar a alabar a nuestro Dios. Qué bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Qué bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, y anunciar por las mañanas tu misericordia, tu fidelidad cada noche. Anunciar por las mañanas tu misericordia, tu fidelidad cada noche.
Qué bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Qué bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, y anunciar por las mañanas tu misericordia, tu fidelidad cada noche. Y anunciar por las mañanas tu misericordia, tu fidelidad cada noche. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya. Y la fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya. Y la fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya. Y la fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya. Amén, la fidelidad de Dios es siempre, no es como nosotros. Nosotros somos infieles muchas veces, pero el Señor permanece fiel junto a nosotros, junto a su iglesia, junto a su pueblo. Por eso en esta mañana nosotros venimos contentos a darle gracias al Señor, a decirle que Él es fiel, que Él es bueno, a decirle que en Él encontramos nosotros todo lo que necesitamos, ¿cierto? Aunque nos puedan faltar muchas cosas materiales, quizás, no, o la salud de repente falle, o nuestra familia, o los amigos nos fallen, pero el Señor siempre permanece fiel y siempre está con nosotros. Por eso en esta mañana, con gratitud, con gozo, nosotros le damos toda la alabanza a nuestro Señor. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Amén. Salmo 145 de la Biblia. Salmo 145. Versículos 1 al 3. Amén. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y
y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Grande, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Amén, cada día te bendeciré. No solamente uno ni dos, sino que todos los días de nuestra vida. El Señor se entregó por completo y nosotros tenemos que hacer lo mismo para Él, entregarnos todos los días. Amén. Vamos a estar orando en esta mañana. Vamos a estar orando por nuestro país, para que el Señor sea con todo lo que se está haciendo en este día, que sabemos que Él reina y que Él es el que gobierna y que Él es soberano y que Él conoce todas las cosas y que nosotros tenemos que someternos a su voluntad. Pero igual nosotros tenemos que estar orando, pidiéndole al Señor por su iglesia, por su pueblo y por este país. Así que le voy a pedir a mi hermana Elsa Acevedo que ella nos esté llevando en esta oración y todos oramos a nuestro Señor. Amado Señor, le agradecemos en esta mañana su infinito amor, su misericordia que ha tenido por cada uno de nosotros. Amén. El poder, Señor, llegar a tu casa de oración para exaltar y bendecir su santo nombre. Amén. Le agradecemos, Señor, por todas las cosas que usted hace, por su maravilla, Señor, que a cada instante y a cada momento usted nos demuestra con su amor. Y suplicamos también, Señor, en esta mañana por nuestro país, Señor amado, que usted conoce la situación en la que estamos viviendo. Nosotros esperamos, Señor, que se haga su voluntad porque sabemos que todo está bajo el dominio suyo, Señor. Y esperamos, mi Dios, que usted nos ayudará y nos fortalecerá a nosotros como iglesia para que podamos seguir avanzando en su obra, Señor, en su evangelio, amado Señor, aunque sean adversas a lo mejor las circunstancias, pero usted está con nosotros y eso es lo más importante, Señor, que nosotros podamos entender que solamente en usted debemos desconfiar, de que solo usted, Señor, es el único que ofrece todo lo bueno para nosotros. Lo demás, Señor, los hombres a veces prometen muchas cosas y son palabras solamente de hombre, amado Dios. Y sabemos, Señor, que son su promesa, es su palabra, es usted el que cumple todas las promesas, Señor, que ha hecho a través de todos estos años. Confiamos, Señor, de que usted será con su pueblo, que usted los ayudará, Señor, y que hará, Señor, lo que sea su voluntad en nuestro país como también alrededor de todo el mundo. Suplicamos por cada uno, Señor, de todos ellos, de todos nuestros hermanos, Señor, que alaban y bendicen su santo nombre y que podamos estar siempre confiando en usted por sobre todas las cosas. Todo esto le pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Amén. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ten piedad de mí, oh Dios.
conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Amén. Sabemos que nuestro Dios, en su infinito amor, mandó a Jesucristo para que por medio de Él fueran lavados, limpiados nuestros pecados, porque por nuestras propias buenas obras que hiciéramos nosotros jamás íbamos a poder ser redimidos por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias capacidades, sino que únicamente por nuestro Señor Jesucristo. Así que le damos gracias a nuestro Dios, vamos a seguir alabando a nuestro Señor. Y luego va a estar pasando mi hermano Alejandro a este lugar. Es el Señor, mi buen pastor, y no me faltará. Por verdes prados con amor Él me conducirá. Junto a aguas frescas con bondad haráme reposar por sendas justas y de paz. Su mano me guiará. Y cuando en valle de dolor o muerte deba andar, no sentiré ningún temor, pues Él me guardará. Es sabio y fiel mi buen pastor, jamás me dejará. Con su callado mi Señor aliento me dará. Prepara mesa para mí ante enemigos hostil. Unge mi cabeza y gozo da, mi copa rebosará.
gozará. Hasta el final me seguirán misericordia y bien, y de mi Padre en el hogar por siempre moraré. Amén. A mi hermano Alejandro. Amén. Que Dios le bendiga, amados hermanos. En este Día del Señor, el cual tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de reunirnos en su casa de oración y con el motivo de exaltar su nombre, edificarnos a través de su palabra. Y en esta instancia quiero compartir con ustedes palabra del Señor. Quiero pedirle, amados hermanos, que busquen en sus Biblias, en el libro de Romanos capítulo 7, vamos a dar lectura del versículo 7, capítulo 7, verso 7, al 13... Vamos a dar lectura desde el versículo 7 al 25. Romanos capítulo 7, versículo del 7 al 25. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé el mismo mandamiento que era para vida. A mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no lo hago, el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muertes?
de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. En el año, me parece, 2018, tuvimos la posibilidad de dar un estudio completo al libro de Romanos, ¿cierto? Que lo compartimos en este local. Y hoy quisiéramos abordar nuevamente este capítulo, Romanos capítulo 7, versículo 7 al 25. Libro escrito por el apóstol Pablo, ¿cierto? A la iglesia de Roma, a la iglesia de Cristo que estaba en Roma, ¿cierto? Y quisiera hoy que con la ayuda de nuestro Dios, ¿cierto?, al analizar este texto podamos darnos cuenta de nuestra real condición, ¿cierto? Y no solo de aquello, sino que cuando notemos nuestra condición, llevar a que nuestras conciencias estén sincronizadas con nuestros actos, amados hermanos. Porque, a decir verdad, en muchas ocasiones nosotros actuamos de manera contraria a lo que nosotros reconocemos como correcto o como debiésemos actuar. Muchas veces, conociendo la verdad, actuamos erróneamente. Ahora, inclusive sabiendo lo que debemos hacer, no lo hacemos. Sabemos que debemos hacer el bien y no el mal, como decía el apóstol Pablo, pero no siempre el resultado de nuestros actos es el bien. No todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos de manera honrosa ante Dios, y no todo lo que hacemos lo hacemos de manera favorable a nuestro prójimo e inclusive a nosotros mismos. De hecho, el ser humano en muchas de sus conductas actúa atentando contra Dios, contra su prójimo y contra sí mismo. Ahora, amados hermanos, y todo aquel que no reconoce que ha fallado, que actúa de esta manera, que tiene estas conductas, cae en la hipocresía, tiende a esconder su verdadera condición. Muchos prefieren hacer vista gorda a su verdadera condición a tomar una reacción o a llevar un actuar en contra de lo que está haciendo. Muchos prefieren hacerse los desentendidos de cuál es su verdadera condición ante Dios, de tomar cartas sobre el asunto. Prefieren permanecer en esa condición. Y el problema, amados hermanos, no es que no sepamos hacer lo bueno, o que no diferenciemos lo bueno de lo malo, o lo que nos beneficia de lo que nos es contraproducente, sino que en ocasiones somos incapaces por nuestras propias fuerzas de hacer el bien. Estamos imposibilitados de hacer el bien. Si somos honestos con nosotros mismos, debemos reconocer que no llenamos el estándar que nosotros mismos reconocemos como lo bueno. Y esa es la realidad que presenta nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo, en los primeros versículos que leíamos. ¿Qué diremos pues?, decía el texto. ¿La ley es pecado? El apóstol Pablo contesta de inmediatamente: en ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijere: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Pero yo sin la ley viví en un tiempo, pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. La ley de Dios, resumida en los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, ¿cierto?, es santa, es justa, es buena. Pero
la ley en sí misma, la ley de Dios en sí misma, no nos puede salvar. No nos puede salvar. Y no porque la ley sea mala, sino porque nosotros no llenamos la medida la cual demanda la ley de Dios. Nosotros no podemos llenar la medida que demanda la ley de Dios. Y no porque la ley sea mala, ¿cierto? Como decíamos, sino que porque somos incapaces de obedecerla. Y el apóstol Pablo dice, el problema no está en la ley, el problema, amados hermanos, está en nosotros, que no podemos ni queremos someternos a la voluntad de nadie, sino que solo a la voluntad de nosotros mismos, a causa de nuestro egoísmo, ¿cierto? Nosotros hemos escuchado muchas veces, bueno, los más cercanos tenemos casos cercanos que dicen, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, yo hago lo que a mí me place, yo soy libre, yo hago mi voluntad. Como lo menciona un expositor de la palabra, dice que nosotros queremos ser autónomos e independientes creyendo que estamos en libertad. Esto es porque nadie puede llegar a ser salvo por guardar la ley de Dios, ¿cierto? La ley nos dice lo que debemos hacer, pero no nos provee el recurso necesario para poder hacerlo. Por lo tanto, la única manera de hallar salvación, como lo dice la Escritura, es aceptando como un regalo la justicia que Dios provee por medio de la fe. Y esa fe en Jesucristo. Si bien es cierto, ahora los creyentes que han sido salvos por Cristo tienen una nueva motivación y una nueva capacidad para poder obedecer a Dios. A pesar de la lucha con el pecado que aún mora en nosotros. Pero hay una diferencia, ¿cierto? En el mundo éramos esclavos del pecado. Estábamos bajo el señorío, la autoridad del pecado. Hoy la soberanía, la autoridad de nuestras vidas le pertenece a Cristo. En Cristo está el señorío de nuestras vidas. Ya no esclavos del pecado, sino que salvos por gracia para vivir para la gloria de Dios. Versículo 14 del texto que leíamos, Romanos 7. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hay una diferencia entre los primeros versículos que leíamos. Desde el versículo 7 al 13, el apóstol Pablo utiliza todos los verbos en tiempo pasado, describiendo lo que era su vida antes de ser salvos por Cristo. Y desde el versículo 14 en adelante, al 25 los verbos están en tiempo presente, refiriéndose a su nueva vida en Cristo. Al ver el versículo 7 al 13, vemos a un inconverso que es incapaz de obedecer la ley de Dios. Vemos a un ser humano que está esclavizado al pecado. Pero desde el versículo 14 al 25, vemos a un cristiano que lucha, porque se ha refugiado en Cristo, que lucha contra el pecado que mora en él. Pero ya habiendo sido libertado del yugo de esclavitud al cual estaba sujeto. Como lo menciona un expositor de la palabra, el individuo, aquel que se relata del versículo 7 al 13, se encuentra en una guerra que de ninguna manera él tiene la capacidad de ganar. Pero desde el versículo en adelante podemos ver a aquel que se encuentra en una guerra que de ninguna manera puede perder. Porque esta batalla no la libra él. Esta batalla es en Cristo.
aquel que ya venció el pecado, aquel que ya nos libertó del yugo de esclavitud. No se trata de cuando llegamos a Cristo pasamos de la guerra a la paz, sino que pasamos de no contender contra el pecado a estar en una guerra constante contra el pecado. Pero en esta nueva guerra estamos en una posición totalmente distinta, porque en esta nueva guerra no podemos perder, porque no se trata de nuestras propias fuerzas, sino que se trata de Cristo, quien ya libró esta batalla, quien ya ganó en el madero de la cruz, quien ya venció el pecado. Este texto nos ayuda, amados hermanos, a darnos cuenta de que si bien en Romanos capítulo 6 el apóstol Pablo nos exhorta con respecto a la libertad del yugo de esclavitud, del pecado, pero en la vida práctica pareciera que en ocasiones no somos libres del yugo de esclavitud. La verdad de las Escrituras es que somos libres del pecado, pero debemos estar en pie de guerra en contra del pecado, hasta el día de nuestra muerte. Es una lucha constante, es una lucha a lo largo de la vida del creyente. Y debemos estar, amados hermanos, en pie de guerra en contra del pecado, pero estar en total dependencia y confianza de la obra de Cristo. Estamos en una guerra que no podemos enfrentar en nuestras propias fuerzas, amados hermanos. Estamos en una condición donde no podemos ser autónomos, sino que debemos estar sujetos a Cristo. Esto nos lleva a concluir que la ley no nos da salvación ni nos santifica, no en sí misma, y no porque haya un problema con la ley, sino porque el problema está en nosotros, ¿cierto? Y el apóstol Pablo lo define desde este versículo en adelante, desde el 14, que dábamos lectura recién, ¿cierto? Y el 16 dice así: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo no sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Al vernos ante la ley, como si ésta fuera un espejo, nos permite ver que somos peor de lo que nosotros creíamos ser, ¿cierto? El problema no está en la ley, sino que está en el pecado que mora en nosotros. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley es perfecta, porque la ley es el reflejo del carácter de Dios. Y no hay nada malo en ella. Dios es santo, es justo, es bueno, al igual que su ley. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena. La ley es buena, y el apóstol Pablo dice de sí mismo: mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esto nos da a entender que, aunque hayamos sido transformados por medio del Espíritu Santo, siendo hoy una nueva criatura en Cristo, ¿cierto?, aún en nosotros quedan residuos de pecaminosidad, que moran en nosotros, que lidiamos día a día con ellos, y que nos acompañan hasta el fin de nuestros días, hasta el día de nuestra muerte en este lugar.
La ley es espiritual, mas yo soy terrenal, dice el apóstol Pablo. La idea del texto no quiere decir que somos esclavos del pecado, sino que parte de nosotros aún mora el pecado y que estamos sujetos a ellos como a la condición humana hasta el día de nuestra muerte. Pero esta condición en nosotros no es un motivo para permanecer en el pecado. Esta condición natural de nosotros no nos da la facultad para permanecer pecando, sino más bien esta condición humana y pecaminosa que aún queda residual en nosotros, es como un ancla para permanecer y acudir a la gracia y al arrepentimiento en Cristo. Debemos usarlo como algo que nos liga a permanecer en Cristo. Nuestra condición humana natural, nuestra necesidad de ser salvo, es lo que nos debe permanecer apegado a nuestro Señor Jesucristo. No debe ser una excusa para decir, yo soy pecador y esa es mi condición natural, la condición natural caída del hombre, es por ello que voy a permanecer en el pecado. No puede ser. Total, como yo peco y Dios perdona, voy a abusar del pecado. Todo lo contrario. Nuestra lamentable condición caída debe ser como un ancla que nos mantiene aferrados a Cristo, que nos mantiene aferrados a su gracia, que nos mantiene tomados de Él. Dice el apóstol Pablo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. O sea, al yo pensar, al yo reaccionar en mi conciencia, en mi mente, soy aquel que me deleita en lo que le agrada a Dios. Pero al ver lo que yo hago, veo que mis miembros, veo otra ley, dice el apóstol Pablo. Veo, dice, que estoy cautivo al pecado. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero hay una respuesta prácticamente automática en el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Nos dice por Jesús, dice por Jesucristo, Señor nuestro, quien tiene el señorío sobre nosotros, quien tiene la autoridad sobre nosotros. Lo que nos dice nuestro hermano Pablo, nuestro hermano apóstol Pablo, ¿cierto?, es que el pecado usa nuestro ser como medio para llevarnos a pecar. Nota el término utilizado. El pecado nos tiende a tomar prisionero, cautivo, dice el apóstol Pablo. Porque ya no le pertenecemos. Tiene que prácticamente tomarnos como un rehén. El señorío de nuestras vidas está en Cristo. Eso nos da a entender que fuimos libertados, pero eso no quita que podamos ser seducidos o atraídos por el pecado. Así que debemos estar firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. En medio de este proceso de cautividad del pecado, no es un momento el que nos define, ese momento en el que somos cautivos del pecado, sino que es nuestra identidad en Cristo lo que nos define. Y es muy distinto a aquel que peca aborreciendo el pecado, a aquel que peca y se duele en su corazón, y se duele en su conciencia, y se duele en su carne, y sabe que está mal y se arrepiente, a aquel que peca y se deleita en el pecado. Y esa es la verdadera contienda del creyente. Esa es la verdadera lucha que tenemos nosotros.
cuando sabemos que no debemos hacer en lo práctico y en realidad igual caemos. Y en estos momentos, amados hermanos, es cuando el apóstol Pablo dice esto. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este es el mismo sentimiento que debe estar en nosotros cuando nosotros caemos. Esta debiese ser nuestra reacción cuando nosotros pecamos. ¿Qué me está pasando? ¿Qué pasa conmigo? Aborrecer el pecado y reconocer que el problema del pecado que mora en nosotros es lo que nos lleva a fallarle a Cristo, a fallarle a nuestro Salvador. Pero debemos reconocer que es un error en nosotros, que no debe ser algo que nos caracterice, sino que debe ser algo con lo que estamos lidiando, con lo que estamos luchando, con lo que estamos aborreciendo. John Owen, un teólogo puritano, decía: no seremos libres de este cuerpo de pecado hasta cuando este cuerpo de pecado muera. Ahora, esto no quiere decir que el cristiano sea continuamente derrotado. Esto no quiere decir que cada vez que seamos seducidos a pecar, concretemos el pecado. No puede ser. No puede ser que cada pecado que nos seduzca nos mantenga a nosotros en el suelo. El cristiano puede caer, pero no puede permanecer en el suelo, amados hermanos. Si lo vemos de una manera figurativa, ¿cierto? Ahora esto no quiere decir que el cristiano sea continuamente derrotado, como les decía, amados hermanos. Porque por el pecado, sino que a este lado nosotros de la eternidad no podemos ser lo suficientemente fiel que nosotros anheláramos serle fiel a nuestro Señor. Quisiéramos alcanzar ese estándar de fidelidad a Dios, pero nosotros fallamos. Ahora que esa caída no sea un motivo para decir: yo puedo pecar si Dios perdona, como le decían delante. Yo peco, Dios perdona, total. No, que esa caída sea un motivo para nosotros de reconocer que solo es Cristo que nos levanta de ese pecado. Porque nosotros es la única manera que podemos reconocer, estando en el suelo, es la única manera que nosotros podemos reconocer que necesitamos ser levantados, amados hermanos. Ahora tiene que estar ese anhelo de nosotros, tiene que estar ese anhelo de querer ser fiel en todo nuestro Señor. Debe estar ese anhelo en nosotros. Aunque no sea de manera práctica, perfecta, pero debe estar ese anhelo en nosotros, amados hermanos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gloriosa respuesta que dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Cuando veamos que el pecado nos asedia, amados hermanos, cuando veamos que el pecado nos vence a nuestro dominio propio, a nuestra voluntad, deben estar en nosotros estas palabras de gratitud que expresaba el apóstol Pablo. En medio de nuestra lucha deben salir estas palabras: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque Él pagó el precio, porque Él nos justificó, porque Él ocupó nuestro lugar, porque Él se dio a sí mismo por amor a nosotros. Porque por gracia, aquel día, frente al tribunal de Dios, únicamente por Cristo, seremos considerados inocentes. Y es justamente después de estas palabras,
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es después de estos versículos que leíamos, amados hermanos, que está esta declaración en la Escritura. Y es por ello que la verdadera lucha no es nuestra, amados hermanos, sino que la verdadera lucha la ganó nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha librado de la condenación del pecado, quien nos ha libertado del yugo de esclavitud del pecado, y que algún día llegaremos a su presencia limpios del pecado, cuando por gracia seamos glorificados. Solo a Dios sea la gloria por su obra, por la obra gloriosa de redención que está en Cristo. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a que en medio de nuestra vida, cuando nosotros estemos pasando por un momento donde sepamos que hemos fallado, que en medio de ese momento podamos reconocer en la condición que estamos, que nos hagamos vista gorda de que hemos fallado, que Dios nos permita abrir nuestros ojos y reconocer que estamos mal, y que es únicamente acudiendo a Cristo en arrepentimiento y fe, que es solo Dios quien nos puede levantar de aquel lugar. Que Dios nos ayude, amados hermanos, porque muchas veces nosotros miramos nuestra condición y preferimos hacernos los desentendidos. Preferimos creer que no es tan malo lo que estamos haciendo. Muchas veces decimos una mentira y creemos que ese pecado no es tan grave como matar, ¿cierto? Nosotros mismos le colocamos el peso al pecado. Nosotros mismos estandarizamos el nivel de nuestro pecado, ¿cierto? Si esto no es tan malo. Dios me ha perdonado cosas peores, ¿no? Pero recordemos que Dios mira el pecado. Uno y otro pecado. El pecado, amados hermanos, ante los ojos de Dios, es pecado. No hay un pecado grande, un pecado chico. Todos los pecados tienen consecuencias. Todo pecado arrastra consecuencias. Dios perdona el pecado, pero si nosotros pecamos de alguna manera, arrastramos consecuencias. Que Dios nos permita que nosotros digamos de nosotros mismos en aquellos momentos: miserable de mí. Miserable de mí, porque es la miseria del corazón del hombre. Es por misericordia que Dios nos miró, amados hermanos. Es por la miseria que está en nuestro corazón, que el Hijo de Dios fue movido por amor a la obra gloriosa de salvación, a ir voluntariamente al madero de la cruz. Porque como dice la Escritura, no fueron los romanos los que mataron a nuestro Señor Jesucristo. No fue por las manos de los romanos que Cristo murió. Fue por nuestras transgresiones, amados hermanos. Fue por nuestros pecados. Porque sobre Él están nuestros pecados. En aquel madero de la cruz. Porque sobre Él vino la ira de Dios, para que nuestros pecados fueran perdonados. Porque no solo fueron los clavos de los romanos, no solo fueron las lanzas, no solo fue la corona de espinas, amados hermanos. Sobre Cristo estuvo la ira de Dios. Y a causa de nuestros pecados. Que eso nos permita, amados hermanos, mirar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Aquel que tiene el señorío de nuestras vidas. Aquel que nos sacó de aquella naturaleza pecaminosa a la cual éramos esclavos. A pasar a ser esclavos por amor, ¿cierto? Esclavos que aman a su Salvador. Aquellos que no tienen otro sentido de vida. Esa debe ser nuestra nueva identidad en Cristo.
aquellos que con gozo sirven a su Salvador, aquellos que con gozo sirven a su Señor. Que no solo esté en nuestra conciencia lo que hemos comprendido el día de hoy, amados hermanos, sino que también esté en nuestro actuar, que también podamos ser racionales, como le decía al principio, que podamos actuar conforme a lo que comprendemos. Porque muchas veces almacenamos mucho conocimiento, pero pocas veces actuamos conforme a lo que conocemos. Que Dios nos dé el dominio propio, que nos dé la voluntad, que doblegue la voluntad egoísta propia de nosotros y ponga su voluntad sobre la nuestra. Que el Señor nos ayude, hermanos. Para concluir este momento de la palabra del Señor, les voy a pedir que elevemos juntos una oración. Buen Padre Celestial, únicamente por lo que hizo Cristo en el madero de la cruz, es que hoy podemos llegar libremente a tu presencia, Padre. Es por ese nuevo pacto que hoy podemos, Padre, acercarnos confiadamente a tu trono de la gracia. Padre amado, como tus hijos, Padre, queremos pedir por nuestras vidas, Padre amado. Como un hijo se acerca al Padre sabiendo que va a recibir lo bueno, así es que este grupo de tus hijos se acerca esta mañana a ti, Señor. Padre amado, queremos reconocer ante ti primeramente lo débiles, lo faltos que somos delante de ti, Señor. La enormidad de veces que te fallamos, Padre amado. La enormidad de veces que actuamos atentando contra ti, contra tu divinidad, contra nuestro prójimo e inclusive contra nosotros mismos, Padre. Padre, permítenos a nosotros reconocer, Padre. Mueve nuestras conciencias a reconocer lo miserable que somos, Padre amado. Cuando fallamos, Dios del cielo, permítenos reconocer nuestro pecado. Que no nos pongamos una venda en los ojos y miremos hacia otro lugar, Señor. Que podamos ver en nuestro pecado, que en medio de ese mal momento que podamos pasar, que podamos ver la luz en ti, Señor. Que podamos mirarte a ti nuevamente, Señor. Danos dominio propio. Danos fuerza de voluntad, Padre. Danos también la valentía, Dios del cielo. Porque en muchas ocasiones, Señor, nos falta valentía para salir de nuestros pecados, Padre. Padre, ayúdanos, Señor. Danos aquel carácter probado, Señor, que es únicamente a través de las pruebas, Señor. Danos paciencia, Señor, en medio de las adversidades. Oh, Señor, prueba nuestras vidas, Señor. Oh, Dios del cielo, moldea nuestro carácter a imagen de Cristo, Señor. Padre, queremos pedirte esta mañana que trates con cada uno de nosotros, Padre. Que no solo haya sido oír una vez más un par de los versículos de tu palabra y haber sacado una reflexión de ella, sino que, Padre, que tu palabra, Dios del cielo, que es palabra santa, justa y buena, Señor, para nosotros, sea como lo más preciado que tenemos en nuestra vida. Oh, Señor, llena nuestras vidas, Señor, con tu palabra. Y dótanos de la voluntad para poder llevarla por obra. Que no solo nos quedemos en las palabras, sino que podamos actuar conforme a lo que nos estamos dando cuenta en nuestra vida. A ti sea la gloria, Padre amado, y a nosotros tu misericordia. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Amén, que el Señor nos bendiga en esta mañana. Hermosa palabra que nos tenía nuestro Dios en este día, recordándonos que las crisis y todo lo que nosotros podemos ver en este mundo, más que echarle la culpa a los políticos, a esto otro, es el pecado del corazón del hombre. Eso es lo que está pasando, lo que podemos ver en nuestros días, la crisis que nosotros vemos tanto en nuestra sociedad, en la política, en todo lo que nosotros vemos es el pecado que mora en el corazón del hombre,
hasta que no se reconozca y no se arrepienta, eso va a seguir igual. Por eso nosotros no nos debemos cansar de predicar, de anunciar las gratas nuevas de salvación a todos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a pasar a alabar a nuestro Señor y después le voy a pedir a mi pastor que esté pasando a orar por las peticiones. Amén. Salmo 40, versículo 16 y 17. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación. Jehová, Jehová, se ha enaltecido. Jehová, Jehová, se ha enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Jehová, Jehová, se ha enaltecido. 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 Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Dios, por su amor, por su misericordia. Gracias, Padre, por este día que nos ha concedido, Padre, de nuestros ojos, Dios, de poder ver la luz del día, de poder ver, Señor, este maravilloso día que usted, Señor, tiene con cada uno de nosotros. Dice que es para justos y pecadores, Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre eterno, por esto. Gracias por los alimentos que nos has preparado en esta mañana. Gracias, oh Dios mío, por este alimento espiritual, Padre, que tú tenías para con nuestra vida. Te agradecemos, Padre, todo su amor y su misericordia, porque cada día nos enseña, cada día, Señor, nos recuerda que usted, oh Dios mío, por nuestro pecado, Padre Celestial, ha sido muchas veces cosas, Padre, que no están de acuerdo a tu palabra, Dios mío, oh Dios de los cielos. Por nuestro pecado, Padre, tú viniste a morir, a dar la vida allí en la cruz del Calvario. Amén. Oh Dios de los cielos, gracias, Padre, por darnos la oportunidad de ir ante tu presencia y implorar misericordia por cada uno de nuestros hermanos y las peticiones que hay, Señor, de las personas, Padre, que han llegado, Señor, a nuestra iglesia. Señor, por cada uno de ellos oramos y pedimos que tú tengas misericordia, que tus ojos, Señor, estén puestos sobre sus vidas, oh Dios mío, y que ellos puedan recibir, Padre, una pronta recuperación sobre su vida, los de aquellos que están en los hospitales, Señor, Dios mío, porque quizás hay muchos de tus hijos, Señor, y personas allí, Padre, que quizás están sin ninguna esperanza, pero la única esperanza es usted, Señor. Usted, Señor, es el único que nos puede dar vida y vida en abundancia. Nuestra carne, nuestro cuerpo puede morir, pero nuestra vida, Señor, permanece, Señor. Tú dices, Señor, Dios de los cielos, que has venido a dar vida y vida en abundancia, oh Dios mío. Nosotros, como seres humanos, debemos de procurarnos, oh Dios mío, por esa vida espiritual, por esa vida, Padre, que va a permanecer, oh Dios mío, por esa vida eterna, Padre celestial. Gracias, mi Dios, gracias, Espíritu Santo. Te bendecimos, Padre, y te adoramos, Señor. Vaya sobre la vida y, oh Dios mío, de la paz, la tranquilidad, la fuerza necesaria, Señor, a todos mis hermanos, Padre. Amén. Nuestra hermana Rosita, nuestro hermano Francisco, Dios mío, Dios eterno, nuestro hermano Eduardo, nuestra hermana Teresa, Padre, y por todos nuestros hermanos, Padre, que de una u otra manera están padeciendo, Señor, una enfermedad sobre sus cuerpos.
usted, Padre Celestial, dé un pronto aliento, Padre, y que en una pronta oportunidad, Padre, puedan llegar a darte gracias, Señor. Sí, Señor. Lo que usted, Señor, ha hecho por sus vidas. Amén. Te bendecimos, Padre, que este día, Señor, para tus hijos, Señor, oh Dios mío, para los que han creído y para los que, oh Dios de los cielos, han escuchado, Señor, este día, Señor, esta mañana, tu palabra, oh Dios mío, sea de bendición Sí, para Señor. cada uno de ellos. Amén. Gracias, mi Dios, gracias, Espíritu Santo. Reciba todo lo que hemos hecho en esta mañana como un perfume en su trono. Lo único que podemos entregarte es nuestra alabanza, nuestra gloria a Dios, nuestra aleluya. Porque todo, Señor, todo le pertenece a usted. Amén. Aún nuestra vida, Señor, Sí, es Señor. tuya, Padre. Amén. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén Y amén. Vamos a estar alabando al Señor con la última alabanza, Amén. el Salmo 100, hermano. Amén. Y luego usted va a estar pidiendo la bendición final, en oración. Amén. Amén. En oración. Amén. Salmo 100 según el Salterio de Ginebra. Amén. Alegres al Señor cantad, toda la tierra lo ansada, con alegría Dios servir, gozosos ante el venir. Sabed que Jehová, Él es Dios, Él nos hizo y nosotros no. El pueblo suyo somos ya, ovejas que en su prado están. Por las puertas suyas entrad y acción de gracias ofrendad. Por sus atrios con gran loor bendecid el nombre de Dios, porque bueno es Jehová, por siempre su fidelidad, y por toda generación durará la verdad de Dios. Amén. Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, esta mañana por permitirnos reunirnos, Señor, en este lugar, poder adorarte, poder alabarte, Señor, poder leer de tu palabra, poder entonarte estos cánticos que tú nos has dado, Señor, porque tú pones nuestras palabras en tu boca por medio de estos cánticos, Señor, tus palabras, Señor, y te damos gracias por la predicación de tu palabra, Señor. Te ruego, Dios mío, que para cada uno de los que hemos estado presentes, para cada uno de los que haya visto esta transmisión, para los que vayan a verla, sea de gran bendición, Señor. Amén. Que bendigas la vida de cada uno. Bendice, Señor, a tu iglesia. Que tú bendigas, Señor, que tú recibas con alegría, Señor, con gozo, que tú puedas ser exaltado por medio de los cultos que tu iglesia a lo largo de todo el mundo, Señor, te rinde en este santo día que es tuyo, Señor, que te pertenece, Señor. Recibe nuestras alabanzas como incienso agradable delante de tu presencia. Que todo lo que se haga este día sea para la gloria de tu nombre, Señor. A nosotros bendícenos, Señor. Que tu luz resplandezca sobre nosotros. Que tú alces tu rostro sobre tu iglesia, Señor. Muestra, Señor, tu misericordia sobre tu iglesia, Señor, y pon sobre tu iglesia tu paz, Señor. Oh Dios mío, solo tú eres nuestro Dios. Y que de parte de nosotros, para ti, sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dándole glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.